amigos, estamos ante un momento que podría cambiar todo lo que entendemos en el poder, con la transparencia y hasta con la complicidad silenciosa de los círculos más altos del poder. Resulta que en las últimas 24 horas pues han salido a la luz más de 20,000 páginas de los correos electrónicos del archivo de Jeffrey Epstein. Y esas revelaciones pues están apuntando, o mejor dicho, señalando directamente hacia la Casa Blanca, hacia el presidente de los Estados Unidos, hacia Donald Trump, como ya lo sospechábamos. Y adivinen hacia quién están también señalando. Hacia Mike Johnson, el famosísimo MAGA Mike, el presidente de la Cámara de Representantes. En plena crisis para su bancada republicana, su nombre pues está sonando muy fuerte. Y aunque quieran vestirlo de asunto técnico o de procedimiento normal, y hay que ponerlo entre comillas, eso de procedimiento normal, lo que está sobre la mesa es demasiado grande como para ignorarse, ¿eh? No lo puedan meter abajo de la alfombra tan fácilmente. ¿Y por qué importa todo esto? Porque Epstein, convicto por traficar con menores y aparecer sospechosamente sin vida en su celda en el 2019 mientras esperaba su juicio, pues dejó más que un nombre. Dejó muchas evidencias, dejó relaciones, documentos, pilas. Y cuando decimos pilas no nos referimos a las que se le ponen a los artículos electrónicos, no, pilas de información que poco a poco han ido saliendo a la luz. Y cuando hablamos de 20,000 páginas de correos electrónicos apareciendo de la nada, bueno, pues no de la nada, más bien haciéndose ya públicos, pues esto deja de ser un rumor, deja de ser conspiración o teorías de la conspiración, como les gusta llamarle, porque ahora estamos hablando de datos que nos obligan a cuestionar pues lo que se había contado hasta ahora. Por ejemplo, parte de esos correos muestran que Epstein seguía de cerca los movimientos y los viajes de Donald Trump, incluso después de que él dijera que había cortado toda relación con él en el 2015, cuando supuestamente le robó empleados. No sabemos qué tipo de empleados ni de qué negocio, solo así lo dijo. Además, esta semana, MAGA Mike Johnson pues anunció que la Cámara pondrá a votación la liberación completa de los archivos de Epstein la siguiente semana. ¿Gracias a qué? Gracias a que alcanzaron los 218 votos para una petición de descarga, que eso es lo que se exigía. Eso cambia completamente todo el panorama, porque no solo se trata de sospechas, se trata de que el sistema legislativo se ve empujado hacia transparentar algo que muchos preferían dejar bajo la alfombra, que querían dejarlo oculto. Pero, ¿qué está pasando realmente? Porque eso ya no los habían dicho antes. Desde que llegaron a la Casa Blanca dijeron que iban a ir por etapas 1, 2 o 3 y luego las empezaron a retener y luego empezaban a poner los mismos documentos y nos hacían creer que efectivamente estaban sacando nueva información. Pero estas 20,000 páginas sí son nuevas, Y pues vamos a mencionar varios puntos de esto desde todos los ángulos, porque hay mucho por donde verle. Primero, el papel de Johnson como presidente de la Cámara. Él tenía el poder para frenar o para posponer esa votación y es lo que había estado haciendo. De hecho, estaba retrasando la juramentación de Adelita Grijalva. ¿Ustedes recuerdan eso? ¿Por qué creen? Bueno, porque Adelita Grijalva resultó ser la firma o el voto número 218 que desencadenaría la votación. No la juramentaba bajo el argumento de que la Cámara no estaba realmente en sesión durante el cierre del gobierno. Aunque le estaba juramentando a otros, Adelita Grijalva no le estaba juramentando porque sabía que con ella era el clavo que iba a cerrar el ataúd. No le convenía. Muchos interpretaron que el retraso pues no fue casual. Obviamente, Grijalva asumió el cargo el 12 de noviembre del 2025, 7 semanas después de que ganara la elección especial, y al jurar, pues obviamente firmó la petición de liberación de los archivos. O sea, apenas puso la mano en la Biblia y juramentó, de hecho están las imágenes,
Y por aquí se dio la vuelta y firmó, a lo que llegó Adelita Grijalva. Entonces, pues Johnson pasó de no bloquearemos una votación a sí habrá votación la semana que viene. ¿Cómo cambió el discurso de rápido, no? Justo después de que se completara ese trámite. ¿Qué significa eso? Pues que la presión ya era mucho mayor de lo que parecía y que la maniobra para ocultar o posponer toda esa información ya no era viable sin tener consecuencias políticas reales y fuertes. El segundo punto de esto es el contenido de los correos, de esas 20,000 páginas que hoy estamos hablando, porque según medios como The Guardian y Axios, esos 20,000 documentos incluyen correos en el que Epstein señala frases como Trump pasó horas en mi casa con, obviamente, una víctima, y que su equipo seguía los viajes de Donald Trump para coordinar logística con él. No es estaba en el mismo club o se vieron en una ocasión porque coincidieron en el restaurante, eran conocidos pero no cercanos. Estamos hablando de correos que muestran coordinación y seguimiento y el contexto que sugiere conocimiento. Obviamente, sé que me van a decir, conocer a una persona no te hace automáticamente culpable. Pero cuando tienes un presidente que ha insistido tanto en que su relación terminó hace años y que no eran tan cercanos, esto suena más a que tan profunda realmente era la relación con Epstein y por qué da tantas explicaciones. Esto suena más a que está tratando de suavizar la anécdota, a pasarla a ser muy cercanos, a ser solo conocidos, porque sabe las implicaciones de eso. Ahora, el tercer punto, el mecanismo legislativo de esto, porque esto ahora sí es algo mucho más importante que la vez pasada. La petición de descarga es un ataque al control de la agenda de Johnson, al control que tenía sobre esa agenda, toda esa agenda. La petición pues alcanzó las 218 firmas que eran necesarias. Todos los demócratas la firmaron, más 4 republicanos que al final decidieron hacerlo. Sin esos 4 republicanos no hubiesen conseguido esto. ¿Quiénes fueron los republicanos? Marjorie Taylor Greene, Nancy Mace, Lauren Boebert y Thomas Massie. Ellos firmaron para forzar la votación. Johnson en su momento pues criticó la petición criticándola de imprudentemente redactada en julio del 2025, pues por imprudente que sea, tuvo mayoría y decía que ponía en riesgo a víctimas menores y que porque ya había una investigación en curso, que ya no se le moviera, que por qué tanto interés. Pero hoy ya no puede impedir que la votación ocurra y eso pone una presión real que ya es estructural, ya no es solo una presión mediática, que ya por mucho que diga que hay una investigación en curso, no se puede seguir haciendo de la vista gorda. La Cámara de Representantes tiene en sus manos hacer público lo que hasta ahora estaba más o menos escondido y lo que hasta ahora habían hecho hasta lo imposible porque no saliera a la luz. Pero en el cuarto punto tenemos el rol del presidente de los Estados Unidos en todo eso, porque Trump, el mismo que ha sido señalado en los correos liberados, según reportes, aparece también señalado que sabía de ciertas cosas, o al menos Epstein afirmaba que tenía conocimiento. De hecho, en uno de los correos dice, I am 75% there. Eso es lo que decía el correo. O sea, sabía bastante. Donald Trump dice que todo es un engaño de los demócratas, ya saben, tenían una bola de cristal y entonces desde hace muchos años sabían que Donald Trump iba a llegar a la Casa Blanca, iba a estar en segunda vuelta y entonces planearon eso con muchísimos años de antelación. Digo, pues yo quisiera tener ese conocimiento para tener esa bola mágica y sacarme la lotería, ¿no? También dice que quieren distraer por el cierre del gobierno, que esa es una trama demócrata, pero la contradicción aquí es brutal. El presidente de los Estados Unidos y el presidente de la Cámara argumentando que ya se ha sido muy transparente o que los archivos ya están siendo liberados, mientras que al mismo tiempo se desencadena un proceso legislativo
que antes parecía bloqueado, no tiene mucha lógica, ¿eh? Porque esto se parece más a transparencia o a un apuro porque el trueno ya se escucha muy fuerte, porque la tormenta ya la tienen justo pisándole los talones, ¿eh? Ahora vamos a hablar de las implicaciones geopolíticas y sistemáticas de esto, porque aquí es donde hay que poner la lupa, porque aunque no estemos viviendo en Estados Unidos, lo que ocurra allá afecta hasta donde estemos, ¿eh? Porque si un presidente de los Estados Unidos se ve implicado en un escándalo de corrupción o encubrimiento de un crimen de índole sexual con menores de edad, debilita, por supuesto, que la figura presidencial, debilita también la percepción de que las reglas son iguales para todos. Y eso envía unas señales muy fuertes a todo el mundo, que el poder supera a la ética. Cuando el poder absoluto o casi absoluto se relaja, como parece hacerlo ahora, quienes estamos en la periferia lo vemos y algunos pues lo replican y muchos lo toleran y hasta lo justifican. Y con eso me refiero a muchos de nuestros gobernantes en nuestros países, porque ponen la lógica de si en Estados Unidos pasó, pues imagínense aquí, ¿no? Es el uso del mecanismo legislativo para forzar transparencia que plantea un precedente, ¿eh? Si la Cámara de Representantes de Estados Unidos puede obligar a revelar archivos que el Ejecutivo no quería liberar, ese modelo de chequeo con equilibrio puede exportarse o al menos inspirar también en nuestros países, porque si ellos cubren toda esta cochinada, ¿qué creen que va a pasar en nuestros países? Pues les van a copiar el modelo. Pero si ellos hacen algo distinto, entonces nosotros tenemos las herramientas de decir, mira, allá también tuvieron un escándalo como los que usualmente podemos nosotros tener en nuestros países y lo están haciendo y nosotros presionar, pero si no, digamos que es el ejemplo perfecto para todos. Esto también, si logra hacerse, aún en países que tengan diferentes sistemas legales, la idea de que no se puede esconder todo es clave. Aquí también hay que reconocer el rol de los medios de comunicación, ¿eh? Muchas veces decimos, es que son muchos medios de desinformación. Sí, hay muchos medios de desinformación y hay muchos medios de comunicación que sí hacen realmente su labor y ellos están filtrando masivamente todos los documentos. Hoy, los 20,000 correos no son un rumor en un blog, son públicos y están siendo citados por medios globales. Y eso cambia el paisaje de cómo se hacen políticamente los escándalos, ¿eh? Y eso nos lleva a una crisis de legitimidad. Si el presidente de Estados Unidos, un país que es una potencia global, está bajo esta duda o estos señalamientos, bueno, pues otros países también aprovechan o redoblan sus propios argumentos de ellos también lo hacen, así que ¿por qué nosotros no? Es lo que les decía, lo que vemos en otros lados, muchas veces se toman las cosas buenas y también las cosas malas. Y eso erosiona también la presión moral de Estados Unidos, que históricamente ha ejercido pues, en derechos humanos, en la transparencia, en la gobernanza, porque la geopolítica del escándalo tiene un efecto dominó. Aliados pueden empezar a cuestionar la consistencia de Estados Unidos. Sus adversarios pueden usar esto como propaganda, y los mercados globales pueden reaccionar ante la percepción de inestabilidad política. Eso no es un asunto menor. Eso va a tener consecuencias en todos los ámbitos. Es parte de cómo se reconstruye la confianza de las instituciones. Porque hoy estamos hablando de esos 20,000 documentos filtrados y hay muchos posibles escenarios de lo que puede pasar, porque muchos de ustedes, de hecho, aquí en el chat me lo están poniendo. Pero vamos a hablar de las posibles hipótesis de lo que podría pasar. Gracias por vernos. Si te ha gustado este clip, síguenos en vivo para ver nuestro programa completo de lunes a viernes en nuestros canales de YouTube y Facebook. Suscríbete, comparte con tus amigos y déjanos tus comentarios. Te esperamos en vivo.